Bendiciones, hermanos, amigos que nos acompañan en este espacio de Avanzando en la Enseñanza, donde ya sabemos que el propósito pues es estudiar la palabra, ¿verdad? Sustraer principios bíblicos y, bueno, pues ponerlos por obra, ¿verdad? Y bueno, sabemos que es un espacio en el que podemos aprender y pues continuar, ¿verdad? En el avance de las Escrituras. Y bueno, pues vamos a iniciar. En este espacio, pues vamos a ver ahora un tema que lo he titulado Honremos al Dios Santo. Y bueno, pues es un tema un poco complicado, ¿verdad? Difícil, porque es uno de los atributos de Dios que, pues, es muy profundo. Todos sabemos que todo lo que Dios es, y pues es algo profundo, pero en especial en este tema, pues sí, se me complicó un poco, ¿verdad? En cuestiones de pues estudiar, el ver, el leer, ¿verdad? Todo, para llegar a comprender por lo menos un poco, ¿verdad? De lo que Dios es en esta parte, ¿verdad? De la santidad, el Dios Santo. Y bueno, pues como sabemos, este es un atributo que solo a Él le pertenece. Es un atributo que, así como la omnisciencia, la omnipresencia, son atributos que a Él le pertenecen, pero en especial el atributo de la santidad. Bueno, pues esto es un atributo que, aparte, bueno, que es exclusivamente de Dios, pero que también Dios se lo imparte a sus hijos, en el sentido de que, bueno, pues que también nosotros lo que Él quiere es que vivamos, ¿verdad?, en esa santidad y apartados del pecado, ¿verdad?, purificándonos cada día. Sabemos que Dios es completamente santo, nosotros somos imperfectos, pero tenemos que practicar y pues caminar en esa santidad. Pero vamos a estudiar un poco. Y bueno, pues en la Biblia pues hemos escuchado, ¿verdad? Que la Escritura dice que Dios es santo, 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 ¿verdad? En las congregaciones se habla mucho de la santidad de Dios, pero ¿realmente conocemos a ese Dios santo? ¿Conocemos realmente la profundidad de la santidad de Dios? ¿Conocemos realmente lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? De igual manera, en vivir apartados para el Señor y consagrados a Él. Y bueno, pues necesitamos, ¿verdad? Quizás no llegamos a la profundidad plena, ¿verdad? De conocer, ¿verdad? Este sentido o este atributo de Dios, pero pues vamos a aprender eh, lo poco que aprendamos, porque realmente es tan amplio y es tan profundo, que lo poco que aprendamos, pues es sugerible que lo llevemos a cabo, ¿verdad? Que lo pongamos en práctica. Y bueno, pues les voy a leer en Isaías 6, verso 3, que dice de la siguiente manera. Y el uno al otro daba voces, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, pues el contexto de este versículo que acabamos de leer es que Isaías estuvo en la misma presencia del Señor, ¿verdad? Él estuvo pues viendo, escuchando a los serafines, los escuchaba adorando a Dios, lo que ellos afirmaban, ¿verdad? Santo, 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 al estar en la presencia de Dios. Pero bueno, Isaías tuvo una cuestión ahí, ¿verdad? Dice en el verso 5, que se los voy a leer. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, bueno, pues Isaías ya, él decía, soy muerto. Él sabía perfectamente bien que no se podía, pues, ver a Dios y vivir, ¿verdad? Nosotros de igual manera lo sabemos. Pero bueno, hubo ahí la gracia del Señor en su misericordia. Dice que, pues, fue un serafín. Dice que con unas tenazas tomó un carbón encendido y se lo puso en los labios. Y eso fue lo que lo purificó, ¿verdad? Lo que lo mantuvo en pie, lo mantuvo en vida, porque pues el pecado no puede entrar delante del Señor. Entonces, un hombre imperfecto jamás puede entrar a la presencia de Dios, pero ahí hay algo, ¿verdad? Hay un principio. Cuando estamos en santidad o cuando vivimos en pureza, es la única manera, ¿verdad?, en la que podemos nosotros entrar a la presencia del Señor. Ahora les voy a leer en Apocalipsis 4:8, en la sección B, que dice de la siguiente manera. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, en esa parte, en el caso de Juan, en el capítulo 1, 17,
dice que cuando Juan vio al Señor, dice que cayó como muerto a sus pies. Y bueno, pues el Señor puso su diestra sobre él y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, pues tenemos también esa alusión, ¿verdad? De que el Señor lo santificó, el Señor lo purificó, ¿verdad? Al tocarlo y dijo, no temas, no temas, Juan, yo soy el primero y el último. Entonces, vemos que estas son las únicas dos ocasiones en las que se repite la palabra santo, 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 una en el Antiguo y en el otro Nuevo Testamento. Podemos tomar una referencia en que Dios es el mismo antes o en el Antiguo Testamento y Dios es el mismo hoy en el Nuevo Testamento. Dios es siempre, Él es inmutable, Él no cambia de opinión, Él es Dios por siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, la importancia de comprender esto es de que en el caso de Isaías, pues dice que los serafines, había un serafín o los serafines que estaban, dice que tenían 6 alas, con 2 tapaban su rostro, con otros 2 sus pies y con 2 volaban. Entonces podemos ver que los ángeles al presentarse ante Dios y cubrirse el rostro y los pies, pues sin duda denota una reverencia, ¿verdad? Un asombro al estar ante Dios, un asombro y temor del Señor, que ellos se sentían o se sienten indignos, ¿verdad? De mirar al Señor, diciendo que son seres puros, seres angelicales que pues realmente no hay pecado en ellos tampoco, ¿verdad? A excepción de los ángeles caídos, pero los que están en la presencia de Dios pues son ángeles puros y ni ellos son dignos de ver al Señor, ¿verdad? Porque de hecho son una creación de igual manera. Entonces, pues vamos a ver esta parte, ¿no? En la que necesitamos ser lavados, necesitamos ser perdonados, purificados y vivir en una santidad de igual manera. Pero bueno, nosotros lo que debemos hacer es tomar en serio, ¿verdad? Uno de los objetivos primordiales de nuestra redención y una de las evidencias requeridas para la vida eterna es la santidad. Entonces no tenemos que vacilar con esa parte. Y bueno, pues es tan fácil decir, ¿verdad? Dios es santo, 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 pero la verdad es de que el tema de la santidad, como les decía, es un tema pues muy, muy, muy profundo. Pero vamos a estudiar un poco en lo que, en referencia, porque vamos a hacer este estudio de algunas palabras para tomar referencia al último punto que vamos a analizar. Dice que la palabra santo que expresan los seres angelicales en referencia a Dios, por ejemplo, en el libro de Isaías, que dice que es la palabra hebrea, que es kadosh. Es decir, que ellos repetían, ¿verdad? Kadosh, kadosh, kadosh. Y la palabra kadosh es un adjetivo absoluto. Y vamos a entender qué es esto. Así lo marca el código Parsi en el diccionario hebreo. Y esta palabra de que es un absoluto, un adjetivo absoluto. Les voy a leer la definición de lo que quiere decir. Dice, el superlativo absoluto de los adjetivos se usan para expresar una cualidad en su grado más alto, absoluto, sin compararla con nadie o nada. Entonces nos damos cuenta que la santidad de Dios es incomparable, nadie puede llegar a esa santidad, nadie es capaz de tener esa cualidad, ya que es exclusiva de Dios. Pero en el libro de Apocalipsis, la palabra que se usa es agios. Entonces lo que los ángeles o lo que Juan expresa que escuchó de los ángeles es agios, agios, agios. Y la definición de esta palabra es sagrado, puro, moralmente sin culpa, consagrado o santísimo. Y vemos nuevamente que es pues un atributo de Dios. Y bueno, pues para los hebreos repetir una palabra 3 veces era de suma importancia, ¿no? Era resaltar la palabra o a lo que ellos querían referir y destacaba como algo mucho, muy importante. Y bueno, pues al repetirlo 3 veces indicaba que era un estado de finalización o absoluto. Es por eso que así lo expresa, ¿verdad? Tanto Isaías como Juan, que dicen, escuchaba a los ángeles, ¿verdad? Que decían santo, santo, santo. Pero bueno, ahora que entendemos que la santidad de Dios es absoluta, pertenece solo a Él, vamos a analizar un texto en el cual está en Primera de Pedro 1, del 13 al 16, que dice de la siguiente manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y bueno, pues el verso 13, a la referencia que hace en ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es una metáfora. Lo que está expresando es que nos preparemos para actuar, es decir, que estar listos y usando nuestra capacidad de pensamiento, ¿verdad? Nuestra capacidad de pensar, de actuar, sed sobrios, con esa palabra que usa Pablo, pues es estar sin alguna alteración, ¿verdad? Es como alguien que es bebedor de vino, ¿verdad? Y se embriaga, pues sus sentidos no están, ¿verdad? Al 100 y pues solamente divaga en sus palabras, en sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, Pablo es lo que expresa, sean sobrios, o sea, estén completamente eh, usando su capacidad de pensamiento, ¿verdad? Sin alteración alguna. Y bueno, pues el verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, que no nos debemos amoldar o no debemos tomar forma, ¿verdad? De la que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia. La palabra ignorancia que usan aquí en el griego es una palabra que da a entender que es alguien que no ejerce la mente o que no tiene comprensión. Y es como nosotros estábamos, ¿verdad? Sin ejercer la mente, sin comprensión antes de conocer a Cristo. Ahora que lo conocemos, bueno, pues ahora entendemos muchas cosas, entendemos que Dios es santo y pues eso es lo que nos hizo reaccionar, ¿verdad? El ser lavados por la sangre del Cordero de nuestros pecados y nos viene a poner a nosotros en esa luz, ¿verdad? Alumbra nuestro camino. Entonces, ahora tenemos esa capacidad de comprensión de la voluntad de Dios. El verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bueno, el verso 15 hace referencia a quién? A Cristo, ¿verdad? Dice, al decir, sino como aquel que os llamó es santo, o sea, hace referencia a que es Cristo de quien está hablando. Y bueno, pues sabemos que dice que así como que aquel que los llamó, o sea, Cristo es santo, o sea, es totalmente apartado del pecado, y dice que pues también nosotros seamos, ¿verdad? Pero vamos a leer el verso 16, ¿no? Que dice de la siguiente manera, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a tomar un poco entendimiento en esta porción de la escritura. Bueno, primeramente vemos que Pedro afirma que estas palabras fueron dadas por Dios desde la antigüedad y cita Levítico 11:44, que en la sección B dice, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Entonces, el verbo os santificaréis es un verbo que se pronuncia kadash, que quiere decir apartar, consagrar o dedicar. Pero si recuerdan, es muy diferente a ese adjetivo absoluto, ¿verdad? Que vimos que es kadosh. El kadosh es un atributo exclusivo de Dios, pero kadash es un verbo que indica que debemos ser limpios. Por lo que refiere al decir, bueno, y seréis santos, es que debemos alcanzar ese estado de consagración, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido. Y de ahí toma Pedro estas palabras, diciendo, sed santos porque yo soy santo. Ahora, lo que nosotros leemos, sed santos, muchas veces podría tomar como que debemos ser santos así como Dios lo es, ¿no? Pero vemos ¿qué es lo que indica este verbo? El verbo ser, cuando dice sed santos, el verbo sed es un verbo que en su palabra raíz es eimi. Esta palabra quiere decir ser o existir y es según su contexto. Pero ser es un verbo ya declinado. Entonces, es ser o existir, pero ya declinado se lee st. St se escribe, se pronuncia, y este verbo es un verbo que está en futuro. Entonces, lo que podría o como podríamos interpretarlo es, serán santos porque yo soy santo. Esa palabra de sed santos porque yo soy santo, bajo estas palabras y en el tiempo es que está escrito el verbo, dice, serán santos porque yo soy santo.
Así es que mientras estamos en este mundo, pues debemos caminar apartados del mal, viviendo consagrados para Dios, es decir, que estamos en un proceso de santificación. Y solo, pues bajo ese proceso es como podemos alcanzar la santidad requerida para poder estar en su presencia. Entonces, entendamos que no dice, ¿verdad? Si dijera, sean santos como yo lo soy, bueno, pues sería algo imposible, pero no es así como está escrito. No es el sentido de estas palabras, sino el sentido es apártense del pecado y vivan santificándose cada día y llegarán a ser o serán esos santos como yo lo soy, pero ya estando, ¿verdad? Bueno, no a plenitud como el Señor, pero serán santos porque yo soy santo, pero en el momento en el que lleguemos a su presencia. Entonces, pues lamentablemente, hermanos, hoy en día es muy común pensar que la santidad es abstenerse de prácticas, ¿no? Como por ejemplo, no fumar, no beber, no bailar, no fornicar, no adulterar y muchas otras cosas, ¿verdad? Es una serie, es como si tomáramos una lista de los no. Ah, bueno, aquí dice que no, 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 entonces pues vamos a hacerlo, ¿no? Pues dice que no, lo prohíbe, bueno, entonces dejamos de hacerlo. Pero realmente no es eso buscar la santidad. Buscar la santidad va más allá de solo dejar de esas prácticas o de esas listas del no. Es verdaderamente amar a Dios, amar el Evangelio, honrar a Dios con nuestra obediencia, porque bueno, solo debemos pensar que hemos sido rescatados del mismo infierno. Entonces, eso debe alentarnos a buscar esa santidad y no solamente dejar de hacer prácticas porque, bueno, pues a lo mejor, bueno, pues es que a Dios no le agrada, bueno, lo voy a dejar, no, tiene que haber una convicción en nosotros. Entonces, vivir en santidad o apartados del pecado para Dios va mucho más allá de lo que podemos imaginar. El vivir apartado a Dios, para Dios, perdón, vivir apartados para Dios implica esforzarnos para cumplir lo mejor posible los mandamientos del Señor. Recordemos que el pecar contra Dios no solo es cometer actos pecaminosos físicamente, sino aún cuando se pecan los pensamientos y en el corazón. Así lo dijo el Señor, ¿no? Dice, bueno, pues tú al desear a la mujer de tu prójimo, ya adulteraste en tu corazón. Al mirarla con ese deseo, ya adulteraste en tu corazón. Entonces recordemos que el pecado es lo que nos ensucia, y sí, pues siendo apartados y consagrados para Dios, nos ensucia, ¿verdad? Con esos actos y contrista al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Debemos entender que cuando cometemos actos que contristan o entristecen al Espíritu Santo, estamos entristeciendo, pues ni más ni menos que a la tercera persona de la Trinidad, y es por el medio del cual es dado por el Padre para el proceso de nuestra santificación. Es quien mora en nosotros, es el que redarguye en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el canal, digámoslo así, para el caminar en santificación y poder llegar, ¿verdad?, a la presencia de Dios, eh, santificándonos cada día. A través de la sangre de Cristo fuimos limpiados, ahora tenemos al Espíritu Santo. Entonces, no debemos nosotros de pasar por alto eh, esa parte, ¿verdad? Contristar al Espíritu Santo o rechazar al Espíritu Santo, porque dice la Escritura que es un pecado imperdonable, ¿verdad? El blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, pues vamos más allá, el pecado abarca muchas cosas, abarca murmuración, abarca chisme, abarca orgullo, tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que abarca el pecado y debemos considerarlo, hermanos. No vacilemos con ese tema de la santidad, seamos obedientes a la palabra de Dios, honremos la santidad de Dios, viviendo apartados del pecado y consagrándonos a Dios. Todos los días de nuestra vida, mientras estemos en este mundo, debemos procurar caminar en esa santidad, buscar esa santidad para que podamos llegar a ser santos como, pues, como Dios lo pide, ¿verdad? Y para poder estar con Él en el cielo. Dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es una ordenanza, sigan la paz, estén en paz con todos, no tengan problemas, no busquen pleitos, busquen la paz, sigan la paz con todos, cristianos, no cristianos, con todos. Dice, y la santidad, o sea, ya ahí está añadiendo, dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual, o sea, sin la santidad, sin ella, nadie verá al Señor. Entonces,
debemos nosotros de comprender, ¿verdad? Que debemos seguir es una ordenanza, una práctica de paz, pero también en busca de esa santidad. Caminemos en santidad, hermanos, esforcémonos. Si tú no conoces a Cristo, debes saber que todos los actos pecaminosos que tú cometes, como nosotros o como yo en lo personal los cometía, eso me apartaba del Señor, me apartaba de Dios, y si yo no hubiera entregado mi vida a Cristo, mi vida hubiera sido un fracaso si hubiera llegado a la muerte en mi vida. Entonces, yo te invito a que tú aceptes a Cristo en tu corazón, que busques la santidad, que busques la presencia de Dios, que busques su rostro, para que en el momento en el que el Señor nos llama a su presencia, podamos gozar con Él una eternidad en alegría, en gozo, en, no sé cómo expresarlo, pero ha de ser algo hermoso estar en su presencia. Entonces yo te invito a que entregues tu vida al Señor. Y hermanos, hermanas, pues les invito de igual manera a que sigamos buscando esa paz con todos y la santidad, sin la cual no podremos ver al Señor. Dejémonos ya de vacilar con el pecado. Dejemos ya de hablar mentira, de hablar calumnia, de hablar o de sentirnos más del orgullo. Dejémonos de eso, porque eso contrista al Espíritu Santo. Entonces, yo les invito a que podamos tener esas prácticas que a Dios le agradan. Yo en lo personal, pues me esfuerzo, ahora que estuve haciendo este devocional, de veras que Dios redarguyó mucho en mi corazón y dije, no, tengo que seguir adelante. Espero que tú pienses lo mismo y algún día, en algún momento, no nos conocemos en persona, pero en algún momento en el cielo nos estaremos viendo. Estaremos gozándonos en la presencia de Dios. Y bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga, amigos que nos ven, y esperamos que el Señor nos dé la oportunidad, ¿verdad?, de seguir estudiando la palabra, seguir adelante, pero sobre todo, mientras estemos en esta tierra, tengamos la oportunidad de practicar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan bendiciones, que sean fortalecidos por el Señor y que nos ayude el Señor a caminar en santidad. Bendiciones y nos vemos pronto, hermanos. Hasta luego.